días en el Ministerio del Interior, las decisiones que ha tomado el ministro, pero está con nosotros, como lo habíamos anunciado ya, Rosana Cueva, directora y conductora de Panorama. Bienvenida, Rosana, siempre es un placer tenerte. De igual manera, Mávila, gracias. Al contrario, ¿qué le responderías directamente al presidente? El presidente los ha acusado de desinformar. Me parece que tenemos el tuit para respetar escrupulosamente lo que ha dicho el presidente. No distorsionar sus palabras. No distorsionar sus palabras. Ha dicho difundir información falsa y desinformar a la ciudadanía. Claro, lo que dicen que pretendemos engañar y manipular a la ciudadanía, ¿no es cierto? Ese es un término, y sí. que exige una investigación seria. Eso es en síntesis lo que dice. Entonces, punto uno, en ningún momento se ha engañado ni manipulado a la ciudadanía. Lo que estamos diciendo se ajusta estrictamente a la verdad. Es un trabajo riguroso, respetuoso de la verdad. Marco Vázquez ha cumplido con todos los protocolos que se requieren. ¿Cuáles son esos protocolos? Que probablemente el televidente dirá, pero a ver, ¿cuáles son esos protocolos? En el caso de Marco no es que se lo contaron. No es que, ay, lo escuché por ahí y alguien por ahí están diciendo. No, Marco tiene la certeza de que todo lo que se ha dicho ahí es estrictamente se ajusta a lo que él ha narrado en su nota. O sea, de eso no queda la menor duda, ¿no? Entonces, eso sí se ha verificado. No es que alguien le haya contado a él. Que él constató persona, directamente el dicho de Pacheco ante la Fiscalía. Tal cual. Bueno, hoy César Nakazaki, abogado de Bruno Pacheco, ha dicho que en efecto lo que se ha conocido es parte de los cuestionarios que se ha hecho ya en la Fiscalía a Bruno Pacheco. Incluso hoy se han firmado varias actas, ¿no? Así es. Todo el fin de semana han estado trabajando, o sea, no han parado viernes, sábado, domingo. Todos los días han estado trabajando y ha estado también, entiendo, el señor Nakazaki presente. ¿Tú suponías que iba a ocurrir lo que acaba de denunciar el abogado, que el presidente iba a retroceder en la querella? A ver, no esperaba los tuits del presidente, la verdad. Pensé, es cierto que hemos visto y todos hemos sido testigos en fiestas patrias, cómo el mensaje presidencial empieza con este ataque nuevamente, culpando a los periodistas de la desestabilización que dice que se está dando en este momento, que es una desestabilización en todo caso de la cual hay una responsabilidad enorme de parte del Ejecutivo. Ya, pero hasta ahí. Pero la respuesta sí me pareció, no dejó de sorprenderme. Y eso que estamos hablando de la tercera vez que el presidente se pronuncia sobre un reportaje emitido por Panorama. El primero también dijo lo mismo, voy a denunciar, vamos a presentar. ¿El primero fue la tesis? El primero fue estos señores de la empresa INIP, de este partido de fútbol y no sé cuántos, ¿no? Y que fue extrañísimo, déjame decirte, porque la persona a la que identificamos también nos hizo esa amenaza, nos envió documentos que eran inelegibles. Si algún día yo te muestro los documentos, las fichas de salud y los chats, inelegibles, ni con lupa podías entenderlos, por un lado, y nunca, absolutamente nunca nos denunció. Y luego fue a raíz de la tesis, que también hizo un comunicado duro y además señalando cómo deberíamos comportarnos, qué deberíamos de cubrir y qué no deberíamos de cubrir los periodistas. Bueno, en este caso vuelve a ejecutarse una amenaza similar. Como que si tú no haces como yo quiero que se haga, es prácticamente lo que nos han estado diciendo también varios voceros del gobierno, eso no es periodismo. Entonces, para ellos, el tener que estar cubriendo dichos y delaciones de un colaborador eficaz o aspirante a colaborador eficaz, eso para ellos no es un periodismo serio. Entonces, ¿desde cuándo, desde el poder, se quieren dar las pautas de cómo se tiene que hacer un trabajo periodístico, ¿no es cierto? Entonces, nosotros cumplimos con eso. ¿Es lo que ha dicho? Es lo que ha dicho. Literalmente, prácticamente sí, ¿no? Porque eso es lo que se ha señalado. Ya el señor Nakazaki lo ha ratificado. Y se tiene que informar. ¿Por qué? Por un tema de interés público. Eso te iba a decir, porque el abogado de los protocolos dice, ¿pero por qué? Sí. ¿Pero por qué se hace público algo que debería ser reservado? Y hablamos del interés público. Estamos hablando del interés público y estamos además hablando del presidente de la República, nada más y nada menos. Y porque además muchos de estos dichos tienen un correlato enorme con la realidad. Por ejemplo. Hoy día, el ejemplo, lo que han entrevistado ustedes en el programa al exministro Merino. En el caso de Bruno Pacheco, lo que señala es, había un pedido, el pedido era del señor Fermín Silva, el pedido era, nómbrenme a este señor, a Hugo Chávez, ¿no es cierto? El presidente dice ya que se nombre, pero habían escollos. ¿Y cuáles eran los escollos? Que el ministro de Energía y Minas pues se negaba a nombrarlo. Entra entonces Pacheco a trabajar como operador del presidente. Entonces, cumpliendo los deseos del presidente, él va y habla con Merino.
Merino, como ha contado, en el reportaje lo deja en visto la primera vez, pero luego se le acerca en Palacio de Gobierno. Entonces le dice, bueno, vamos a ver, hay una amenaza clarísima, vamos a ver si sigue siendo ministro. Bueno, ese mismo día lo desaforan, lo sacan del cargo, fuera, ya no es más, y nombran a un nuevo ministro que es el que nombra a Hugo Chávez. Precisamente por ese trabajito, por ese encargo que él ejecuta, es que a él le dan los 15.000 soles, según la narración del propio Pacheco. Porque como yo fui el que hizo el trabajo, el que se encargó de ejecutar la orden del presidente, es que le entregan los 15.000 soles y al presidente 30.000. Porque al final de cuentas, ¿cómo podría probar Bruno Pacheco ante la Fiscalía o cómo podría llegarse a esa prueba indiciaria de la que se habla para corroborar que el presidente recibió el dinero? ¿Qué elementos podría entregar Pacheco? Y como también ha estado señalando el doctor Nakazaki, esta es una etapa preliminar, nada más. O sea, lo que han hecho es sentarse con Bruno Pacheco en todos estos días y decirle, ¿qué tema sabes? Tantísimos meses al costado de Pedro Castillo, conoces tal. Y es una especie de borrador donde empieza a lanzar absolutamente todo. A partir de ahí, cada uno de estos hechos van a tener que ir profundizándose y en cada uno de estos él va a tener que ir aportando pruebas mucho más sólidas y que probablemente tengan que ver incluso con entrevistar al exministro Merino, que va a ratificar que efectivamente hubo un interés especial por nombrarlo al punto que tuvieron que sacarlo para salir. Y es ahí donde empieza a encajar todas estas figuras sueltas, ¿no es cierto? Como un rompecabezas. Habla de sobres, de maletines. Así es. En el primer caso, los sobres son los de los 15.000 soles que recibe para él y el otro sobre de 30.000 que él personalmente se los entrega. Ojo, que cualquier persona en su sano juicio no se está autoincriminando, ¿no es cierto? Entonces aquí se autoincrimina y dice, sí, yo también recibí esos 15.000 soles. Eso por un lado. Y por el otro, señala que él recibe al ministro Silva, quien llega con un maletín y que es el que él mismo lo lleva hasta el despacho presidencial. Lo otro que dice Benji Espinosa es, pero claro, ante la posibilidad de ir a la cárcel, como delincuente que es Bruno Pacheco, pues va a declarar y va a decir cualquier cosa para salvarse. Pero el punto de la autoincriminación es sumamente interesante. ¿Qué razón? ¿Qué razón tendría para él autoincriminarse? Decirse sí, para decir, porque yo soy, tranquilamente podría haber dicho, recibí el sobre y se lo llevé al presidente, ¿no es cierto? No, él dice, recibí 2 sobres, 15.000 para mí, 30.000 para el presidente. Ese es uno de los casos. Y hay otro en el tema de los ascensos, en que él mismo narra, y que lo ha señalado igual Marco Vázquez, que lo cerraron. O sea, yo estuve trabajando, viendo todo este tema de los ascensos, y de pronto cuando va y exige, y le dicen, uy, no, ya esa plata ya se repartió, y ya para ti no hay nada. Entonces, ¿por qué él tendría que...? No estoy seguro si es el exministro ya lo tiene, pero él narra también ese incidente, ¿no? Entonces, el incidente en el que terminan en Palacio de Gobierno cerrando a Bruno Pacheco, lo cual ya resulta realmente impresionante, ¿no es cierto? Que a ese nivel se hayan estado manejando las cosas en la Casa de Gobierno, ¿no es cierto? En esta especie de templo de donde deberían estar, pues, más que nunca estar cumpliendo cada una de las normas, dando el ejemplo de lo que es honestidad. No, ahí se manejaba toda una banda en la que incluso entre ellos mismos estaban cerrándose. ¿Cuál era el papel, en resumen? Y yo sé que me piden ir al corte, pero me parece fundamental que nos aclares, dentro de esta organización, ¿qué hacía Pacheco? Pacheco ¿Cómo se ha presentado el operador? No, entiendo, claro, es el operador porque él señala, como ya es de público conocimiento, que la cabeza de esta organización criminal efectivamente es el presidente Pedro Castillo. Y él lo que hacía era ejecutar muchas de las, digamos, de los planes y de las directivas ilícitas. Entonces, si había que colocar a Hugo Chávez, pues él tenía que encontrar la manera de ver cómo se movía y colocaba. Cómo tenía que lograr que alguno de los ascensos efectivamente se hicieran efectivos. Cómo tenía que darse la colocación de varios puestos, porque algunos fueron ministros, pero están hablando de 12 puestos pedidos por los niños. Algunos eran de directores en algunos otros ministerios. No puestos además por los que se pagaba. Así es, por lo que se pagaba a cambio de votos y de una manera abierta y descarada. Ya, tú me das esto, entonces en la siguiente moción de vacancia nosotros votamos de esta manera. O sea, no es lo como señalan unos, ese es un trabajo político, este es un gobierno de ancha base. No, esto era a cambio de votos. Muy bien, Rosana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo que quisieras agregar? De pronto un anticipo de lo que viene el próximo domingo. Todavía estamos empezando, pero sí solamente decir que hay que estar atentos a toda esta función de
este ánimo de obstrucción de la justicia respecto a los ataques frente a la fiscal de la Nación y al equipo especial. Creo que tenemos que estar muy atentos y cuidadosos con eso. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido ustedes. Rosana Cueva y bueno, vamos a regresar después de la pausa con Susel Paredes.